Bueno, España, vamos de vuelta. España no, Argentina. Argentina ha hecho lo que en todos los países occidentales llevamos años deseando que ocurra y no ocurre, y menos que todo en España, que es el último país que va a hacer esto por cómo viene la mano. Y es que en Argentina el gobierno ha prohibido el uso del lenguaje inclusivo en toda la administración pública. Y ahora sí. Claro. Efectivamente, no se va a poder utilizar la letra E, el arroba, la X y evitar la inclusión innecesaria del femenino en todos los documentos de la administración pública, detalla el vocero presidencial Adorni. Así es. Y esto lo busco, ¿por qué lo busco de página 12, no? ¿Por qué estoy leyendo esta noticia de página 12? Porque acá vamos a poder leer toda la crítica feminista a que esto esté ocurriendo. O sea, cuando se toman esta clase de decisiones no podemos hacer nada mejor que irnos a las fuentes que se oponen a estas decisiones y entonces tenemos en un solo lugar todos los mitos para poder desmentirlos. A ver qué dice. El gobierno de Javier Milei prohibirá el uso del lenguaje inclusivo, según lo que confirmó el vocero presidencial. Por decisión del presidente Javier Milei se va a proceder a iniciar las actuaciones para prohibir el lenguaje inclusivo y todo lo referente a la perspectiva de género en toda la administración pública nacional. No se va a poder utilizar la letra E, el arroba, la X y se va a evitar la innecesaria inclusión del femenino en todos los documentos de la administración pública. Dice que la medida es la continuidad de lo que ya se había dispuesto por parte del ministro de Justicia, Luis Petri, para su cartera, y Petri anticipó incluso sanciones para quienes no cumplan con esta medida. Y en la resolución, además, se publican ciertos ejemplos de terminologías que no van a ser aceptadas, como por ejemplo, generala, sargenta, soldada o cava, dado que es una falta al reglamento, así como el uso de estructuras neutras o no binarias. El lenguaje que contempla todos los sectores es el español, sostuvo Adorni, y considero que la perspectiva de género se ha utilizado también como negocio de la política. Y acá termina la noticia. Uno esperaría que hubieran dicho algo referente a por qué se oponen, porque Página 2 es un medio que naturalmente se opone a todo esto, pero no lo han hecho. Y lo que sí es curioso ver, voy a ver si logro encontrarlo ahora mismo, es una publicación que me había encontrado hasta hace un rato, que estoy viendo que no voy a poder poner en pantalla porque no tengo la cuenta de Instagram abierta desde la computadora y si me la pusiera a abrir ahora sería un... No tiene sentido, no tiene sentido gastarnos todo ese tiempo en explicarles cuál era el punto del post, porque es tan sencillo que se lo resumo yo ahora en una frase. Básicamente que dice que no hay uso innecesario del femenino porque las mujeres somos el 50% de la población, entonces jamás es necesario incluirnos. Y acá voy a retomar algo que yo estuve explicando hace años, cuando empecé este canal, habrá sido año 2016 o 2017, donde expliqué por qué el lenguaje inclusivo era un sinsentido en toda su extensión. Básicamente porque así como existe el número no marcado, que vendría a ser el singular frente al plural, y existe el tiempo no marcado, que es el presente frente a lo que viene siendo el futuro o el pasado, también tenemos un sexo no marcado a la hora de referirnos al lenguaje español y el cómo trasladarlo a otras lenguas. Porque yo siempre digo, sí, es verdad que el lenguaje se adapta. El lenguaje se adapta y si de repente un montón de gente empieza a escribir piercing, como P-I-R-S-I-N, eventualmente piercing va a ser recogido como sinónimo de piercing, que vendría a ser un anglicismo el piercing, en el diccionario de la RAE, cosa que no va a ocurrir jamás con las normas gramaticales. ¿Y cuál es la diferencia? Que las normas gramaticales son las que nos permiten básicamente estructurar el idioma e incluso enseñarlo a otras personas de otras lenguas. No tendríamos manera de enseñar el idioma español a una persona alemana, por ejemplo, que quiere aprender español, si no tuviéramos unas normas con las cuales estructurar el lenguaje y un sentido por el cual existen esas normas. Entonces, entendemos que en el caso del sexo no marcado, el no marcado es el masculino precisamente porque es el que tiene varias marcas en el procedimiento de la moción. Entonces, el sexo masculino puede ser o, ero, e,
Todos esos, por ejemplo, me refiero no al lenguaje inclusivo, sino a presidente. Presidente es masculino no marcado. Y en el no marcado entramos todos. En el no marcado no nos estamos refiriendo específicamente a los hombres. De hecho, recién mencionaba una persona de Alemania que quisiera aprender en español. En alemán también tienen un género neutro, con la única diferencia de que en nuestro idioma, en el español, el neutro coincide con el masculino. Entonces, si esto fuera la inversa, en realidad, si por la razón que fuere el sexo no marcado fuera el femenino y no el masculino, probablemente el feminismo se estaría quejando de lo contrario. Se estaría quejando de que el femenino no tiene una representación por sí misma, como que la mujer no significa nada y que entonces donde entra la mujer entra todo y también entra los hombres y que mientras los hombres tienen una marca específica, las mujeres no la tienen. Y sería el mismo drama, pero a la inversa, porque no estamos buscando soluciones, estamos buscando problemas. ¿Qué ocurre? Cuando hablamos del lenguaje inclusivo, necesariamente con lo que refiere la administración pública, es necesario que nos ciñamos por las normas del lenguaje que estén correctamente marcadas y aceptadas. De hecho, creo que en ese video, si no fue en ese video del año 2016 o 2017, fue en otro de la misma fecha, donde yo estaba alucinando con que en el colegio secundario que había a una cuadra de mi casa, había un cartel que decía bienvenidos. En ese momento estaba empezando a llegar a los colegios y en ese momento yo, como todo el mundo no lamentablemente, pero gran parte de la población, vio un escándalo en el que en un colegio, en un centro educativo, se estén escribiendo las cosas mal. Está bien, te puede pasar en un, qué sé yo, en una salida de amigos, te puede pasar en un bar, te puede pasar en la unidad básica de una asociación feminista, ok. Pero en un colegio, en un centro educativo donde tienen la responsabilidad de enseñarte a hablar el idioma español bien, que te pongan una X es una barbaridad. Pero esto, no, hemos ido entrando en el acostumbramiento, en esta suerte de ventana de Overton gramatical, donde poquito a poco hemos ido aceptando que pase a estar en los colegios e incluso que llegue a la administración pública. Y hoy la polémica es la contraria, el hecho de que se saque de la administración pública. Creo que estamos en el punto donde deberíamos, del que no deberíamos haber salido nunca. Estamos recuperando un punto de normalidad donde cada persona puede expresarse de la manera en que desee, sin obligar al resto a expresarse de ninguna otra manera concreta, y donde en las instituciones donde corresponde hablar el idioma español como es debido, ejemplo, un colegio o la administración pública, se está haciendo. Creo que podemos estar de acuerdo hasta ahí, ¿no? Dana, ¿qué opiniones? Hombre, es que ni siquiera están diciendo que vayan a eliminar del todo la administración pública, únicamente de los escritos y de los documentos. Y es que si alguien en el Parlamento o en el Congreso, donde sea, va a utilizar la E, pues no se lo podemos impedir, pero es que en los documentos es algo que ahora mismo está mal escrito. Es como si en un documento pongo XD o pongo un emoji. Es que nadie en su sano juicio vería bien eso en un documento oficial del Estado. Pero una E tiene el mismo valor que un emoji hoy en día, que es ninguno, es social, ya está. Efectivamente, Tal efectivamente. cual. Pero incluso dentro, o sea, yo creo que dentro del Congreso tampoco se va a permitir el uso del lenguaje inclusivo, porque se considera el Congreso como uno de de las tantas ramas de la administración pública. ¿Vos tenés de casualidad Instagram abierto en tu ordenador, Danak? Sí, creo que sí. Bueno, te voy a A pasar ver. un link, te lo pasé por el chat privado, si podés hacerme el favor de abrir la segunda publicación. Vale, voy. Claro, lo que pasa es que ahora tengo el Chrome abierto. Lo tengo el Instagram en el. Ah, bueno, pero creo que sí lo tengo abierto también. Mira que lo Ah, puedo bueno, descargar. Bueno, funciona. Lo comparto, ¿no? eso es lo que importa, sí. Vale. Ahí está. A ver. La segunda publicación, la que dice se evitará la inclusión innecesaria del femenino. A ver, pásame la siguiente página. En un mundo de varones, si pedimos que nos nombren, es algo insólito. Continúo. ¿Qué les cambia una letra? Todo el idioma. O sea, no es una letra, ese es el problema, que ellos piensan que la cuestión es una letra. No, no, quizás por eso es que no logramos entendernos, porque tenemos que llegar al punto común donde comprendamos que la diferencia no es una letra, es toda una norma gramatical que desdibuja los límites del idioma español. El lenguaje es una manera de construir y transformar la realidad. No, el lenguaje no es nada.
El lenguaje en sí mismo no es nada. O sea, el lenguaje en sí mismo son frascos vacíos. Nosotros los llenamos con el contenido que les queremos dar. El lenguaje tiene sentido gracias a la interacción humana. Sin esa interacción humana, el lenguaje es una serie de sonidos aleatorios y totalmente improvisados que salen de nuestra boca sin ningún tipo de significancia concreta. O sea, escuchar a un mono coger y escuchar a los seres humanos hablar sería exactamente lo mismo si nosotros no hubiéramos dotado a cada uno de esos sonidos diferenciados con un significado concreto. Entonces, no. La A, E, X permiten que muchas personas se sientan representadas y nombradas. Volvemos a lo mismo de siempre, ¿no? Esta necesidad de sentirse representado. ¿Y qué te impide a vos sentirte representada con una O? O sea, ¿cuál sería la diferencia entre que otra mujer, que es esta chica, la de Beba de Redes, que se parece a la de Capitana Marvel, y yo, que soy otra mujer? Se me paró la cámara, ¿no? Sí, pensaba que se me había parado solo a mí, pero parece que no. Voy a ver. Ahí está. Digo, quizás lo extraño de todo esto es que entre dos mujeres que nacieron en el mismo país y se criaron en el mismo país, yo sea capaz de identificarme con la O, pero esta chica no. No entiendo por qué, y siempre me remito al mismo ejemplo, ¿no? Cuando éramos todos chicos, teníamos todos un personaje preferido, algún dibujito que nos gustaba, algo con lo que nos sentíamos identificados, y en mi caso, por ejemplo, era Aurora, la princesa de la Bella Durmiente. O sea, ¿dónde están las similitudes entre Aurora y yo? Ninguna, no hay ninguna. El sexo, si se le quiere, pero poco más. Y nunca he tenido ningún problema en identificarme con Aurora porque era lo que a mí me gustaba. Y aunque yo no fuera un calco idéntico a Aurora, igualmente había un sentido de representación en función de algo que a mí me suscitaba un interés y un sentido personal de identificación. Y a preguntarle a un nene, un varón, hoy en día se identifica con un Transformer. Y no tiene nada ni de máquina, ni de robot, ni de auto. Pero bueno. Bueno, yo era Cactus de pequeño. A mí me gustaban las super nenas. Yo jugaba que era Cactus con mi amigo, todos chicos, y nos peleábamos porque a todos nos gustaba Cactus, además. O sea, Y lo imagínate. único que tenían en común con Cactus era la homosexualidad. El resto se supone que son heteros, pero bueno. Cactus es bellota, supuestamente. O sea, en España, a bellota de las chicas superpoderosas le dicen cactus. Cada uno. Si no se nombra, no existe. Claro, como las denuncias falsas o la violencia al hombre. Y como no se nombra, no existe. A ver, ¿qué más dice? Y esto es lo que el patriarcado desea, que no existamos. La vicepresidenta es una mujer corazón. O sea, si el patriarcado deseara que no existamos, nos hubiera matado. ¿Entendés? O sea, la forma más sencilla de hacer que alguien no exista es a través del asesinato de ese alguien. O en tal caso, si todavía no nació, el aborto. Pero digo, o sea, son las únicas dos formas de evitar que alguien exista. No por no usar la E, no, automáticamente dejamos de existir ahí a lo Thanos, ¿no? Donde vamos desapareciendo en pequeñas partículas y convirtiéndonos en aire. Raúles del mundo, debemos decirles que existimos y no hay vuelta atrás. Qué lástima. Qué distorsionado está el concepto de libertad. Libertad consiste en no obligar a terceros a hablar de una manera de la que no quieren hablar. Libertad implica que en la administración pública no existan normativas presuntamente y falsamente y artificialmente inclusivas para forzar a terceros a representar la inclusividad según tus propios parámetros fantasiosos y mierderos. En eso consiste la libertad, no en lo contrario. Pero bueno, y ahí se acaba, ¿no? Eso es todo. Creo que sí, no hay nada más. Bueno, el resumen entonces ya podemos sacarlo entonces. El resumen consiste en eso, en que no, si se prohíbe el lenguaje inclusivo, las mujeres automáticamente dejamos de existir, como pasaba antes del lenguaje inclusivo, que creo que todos lo recordarán. O sea, hace cosa de 7, 10 años donde las mujeres no existíamos. O sea, yo aparecí en el mundo con 17 años, cuando se empezó a usar el lenguaje inclusivo. Tiene gracia porque además exactamente los mismos argumentos, que en verdad no son argumentos, son falacias, podrían utilizarse para ellas mismas, porque yo diría, solo es una letra, ¿qué te molesta? ¿Sabes lo que te digo? Y si yo no me siento representado por la E y solo me siento representado por la O, entonces ¿qué hacemos?
Estamos exactamente en la Nadie, o misma. sea, nadie Es que aparte de ellos se siente representado con la E. Ese es el tema. ya, O sea, la mayoría no se siente. la identificación y la representación es un derecho que solo ostentan ellos, aparentemente, ¿no? O sea, yo me tengo que Ya. sentir identificada, bueno, después, si vos te podés sentir identificado, bien. Y si no, trabajar para lograr sentirte identificado con lo que me identifica a mí. Pero entonces podríamos haberlo hecho al revés y nos ahorrábamos un montón de tiempo y de dinero y de horas ahí en el Congreso debatiendo estupideces. No, pero que claro, la norma, la hegemonía, son ellos y el resto tenemos que intentar adaptarnos, entrar, caber, meternos de alguna manera dentro de lo que ellos consideran lo identificable.